Ese martes gris, Zoe Daniels se despertó antes de que sonara su despertador. El cielo todavía estaba oscuro cuando ella se levantó silenciosamente de la cama, tratando de no despertar a su madre, que había regresado del turno de noche hacía unas horas. En la pequeña habitación que compartía con las pilas de folletos y recortes de la universidad pegados a la pared, respiró profundamente. Tuve una extraña sensación ese día, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Pero eso no era exactamente inusual. Durante los últimos meses, la tensión había ido creciendo silenciosamente en la escuela, y ella lo sentía de primera mano. Era el día en que el vicerrector de Harvard visitaría la escuela. Zoe había sido seleccionada para conocerla en persona, luego de un proceso de evaluación interna por el que nadie esperaba que pasara. Y quizá por eso el ambiente entre los corredores ya era diferente. Más miradas, más susurros, más tensión. Se puso su camisa blanca perfectamente planchada, la misma que usaba para las presentaciones científicas, y se miró fijamente en el espejo, aunque su corazón estaba inquieto. El viaje a la escuela fue como de costumbre. Un autobús lleno de gente, con los auriculares puestos y el cuaderno en el regazo, repasando fórmulas de física. Zoe llevaba consigo una serenidad forjada en una dura rutina, entre estudiar, trabajar en la cafetería y hacer las tareas del hogar. Pero esa mañana, cada paso dentro de la escuela se sentía más pesado. Al ingresar a la habitación 204, sintió un escalofrío al toparse con la fría mirada del profesor Bennett, quien interrumpió su conversación con Rebecca Taylor en el momento en que ella entró. Zoe fingió no darse cuenta. Ella se sentó atrás, al lado de Marcus Chen, el único que siempre compartía con ella el trabajo más complejo y las miradas cómplices en medio de las presiones silenciosas de la escuela. En la primera clase, Bennett llamó a Zoe a la pizarra para resolver una ecuación cuadrática. Cuando acertó, él sonrió con suficiencia y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: ¿Harvard? Con esa facilidad, tal vez en otra vida. La risa resonó. Zoe sonrió por fuera, pero por dentro algo se quebró. Zoe regresó a su asiento en silencio, con la cara caliente. Sabía que no podía mostrar ninguna sorpresa. En esa escuela, cualquier signo de debilidad era utilizado como munición. Marcus le tocó suavemente el hombro y le susurró: «Lo hiciste bien. No dejes que te afecten». Ella respondió con un discreto asentimiento, pero en su interior la frustración crecía como una ola a punto de romper. Durante el descanso, fue a la biblioteca para recomponerse. Allí conoció a la señora Palmer, la bibliotecaria de voz suave y mirada aguda, quien inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. «Estás a salvo aquí», dijo, ofreciéndole una infusión de hierbas que tenía escondida detrás del mostrador. Fue en estos pequeños gestos que Zoe encontró fuerza. Ella se sentó estantes de biografías, abrazando los libros como viejos aliados. Recordó a su padre y cómo le contaba historias sobre científicos negros que cambiaron el mundo, aunque eran ignorados en los libros escolares. «Nunca dejes que nadie te diga dónde perteneces», dijo. Esas palabras volvieron a mí con fuerza esa mañana. El segundo golpe del día llegó justo después del descanso. Zoe fue llamada a la oficina del director, un espacio que rara vez frecuentaba. Al entrar, encontró sentados en una mesa, con las carpetas abiertas y miradas duras, al profesor Bennett, a Rebecca Taylor y a la coordinadora pedagógica, señora Ivana. El ambiente era frío y formal. Ivana comenzó diciendo que se habían hecho serias acusaciones sobre trabajos académicos que Zoe supuestamente había plagiado. Bennett entregó hojas impresas con supuestas comparaciones entre textos de Internet y los informes enviados por Zoe a lo largo del semestre. Rebecca, fingiendo vergüenza, declaró que
Solo quería mantener la integridad del proceso. Zoe se quedó sin palabras. Se le secó la garganta. Esto fue más que una acusación, fue un ataque directo a su dignidad. Ella intentó defenderse diciendo que siempre había escrito todo ella misma, que nunca había hecho trampa, que nunca haría algo así. Pero Ivana la miró con sospecha. «Tendremos que investigar», dijo con tono impersonal. Zoe salió de la habitación temblando, con las manos sudando y con un nudo en el estómago. Fue como caer de un acantilado sin saber dónde estaba el suelo. De regreso al aula, Zoe ya no podía concentrarse en las palabras de su libro de texto de biología. Las letras parecían desordenadas, como si el mundo que las rodeaba hubiera perdido su claridad. La acusación pesaba sobre ella como una espesa sombra. Se sintió traicionada, pero no sorprendida. En el fondo, siempre había sabido que el sistema intentaría derribarla. Aún así, dolió más de lo que imaginaba. Mientras Rebeca sonreía suavemente e intercambiaba notas con otras chicas en el fondo del salón, Zoe luchó contra el impulso de huir. Marcus se dio cuenta. Durante la clase práctica se acercó y susurró: «Te tienen miedo, porque eres bueno, porque te lo mereces». Sus palabras se asimilaron lentamente, como si la realidad necesitara tiempo para asimilarse. Zoe asintió en silencio. Quería creerlo, pero en ese momento todo pareció desmoronarse. La sensación de impotencia era paralizante, como gritar en un lugar donde nadie quiere oír. La noticia de la visita del vicerrector de 1900, Herbert, se extendió por los pasillos con fuerza. Muchos profesores estaban nerviosos, pero para Zoe el día se había convertido en un laberinto de tensión. Mientras salía a almorzar, sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, algunas con lástima, otras con juicio. Ella estaba sentada sola cerca del patio interior, picoteando el arroz frío de su lonchera sin poder comerlo. Recibió un mensaje de su madre. «Buena suerte hoy, mi guerrera. Tu padre estaría muy orgulloso». Zoe sostuvo su teléfono con fuerza y se le escapó una lágrima. «Tu padre». Ella recordó las noches en que él le hizo prometer que, sin importar lo que pasara, no dejaría que otros decidieran su destino. Ese recuerdo le proporcionó algo nuevo: ira. No es la ira que duele, sino la ira que despierta. Se puso de pie con una postura diferente. No sabía cómo demostrar su inocencia, pero sabía que no dejaría que esa historia terminara de esa manera. Ese era su nombre, era su futuro, y ella iba a pelear. Zoe regresó a la biblioteca y pidió usar la computadora en la sala de referencia. La señora Palmer, sin hacer preguntas, dio acceso con un leve gesto de la cabeza. Allí sola, Zoe comenzó a revisar todos los archivos que había enviado a la escuela durante los últimos meses. Comparé fechas, versiones, archivos adjuntos, todo. Observó que los documentos en las supuestas pruebas impresas de Bennett tenían alteraciones sutiles, párrafos copiados de blogs desconocidos, pasajes que ella nunca había escrito, pero estaba en los registros de la escuela, lo que significaba que alguien había manipulado los documentos enviados digitalmente. Su corazón se aceleró. Fue más que un sabotaje. Fue una falsificación pensada hasta el más mínimo detalle. Zoe sabía que no tenía sentido acudir a la gerencia con sospechas. Necesitaba pruebas sólidas. Luego, accedió a su cuenta de correo electrónico personal, donde guardaba todas las versiones originales en PDF de las obras. Cada uno tenía fecha, hora e identificación del autor. Allí estaban los originales. Allí estaba la verdad. Guardó todos los archivos en una unidad flash, imprimió 2 copias y le pidió a la señora Palmer que guardara una. La bibliotecaria, al ver el contenido, no pudo contener su asombro. «Tienes que mostrarle esto a alguien que realmente te escuche». Zoe respondió: «Esta tarde estará aquí el vicerrector de Harvard». Palmer asintió con firmeza. «Entonces, este es el momento».
A partir de ese momento el tiempo pareció pasar más rápido. Zoe ensayó mentalmente lo que diría, pero todavía tenía un nudo en el estómago. Con cada paso sentía el peso de enfrentarse no solo a un sistema corrupto, sino también a la cruel duda que esos rostros familiares plantaban en ella. ¿Qué pasaría si no creyeran? ¿Qué pasaría si todo se mantuviera en secreto? Aún así, continuó, para ella, para tu madre, por todo lo que ya había tragado en silencio a lo largo de los años. Cuando sonó el timbre anunciando el inicio de la reunión en la sala de juntas, Zoe estaba esperando afuera, solo, pero firme. La puerta del volante se abrió con un crujido seco. Dentro estaban las mismas caras: Bennett, Rebecca, Ivana. Zoe entró con la memoria USB en sus manos y pidió ser escuchada antes de presentar nuevos cargos. Ivana suspiró con impaciencia, pero lo permitió. Zoe insertó el pendrive en el ordenador de la habitación y con voz firme, aunque su corazón latía aceleradamente, comenzó a explicar. Estas son las obras originales. Están guardadas con fecha y hora en mi correo electrónico personal. Ninguna de las versiones entregadas por la escuela coincide con estos archivos. Se los mostró uno por uno. La diferencia era obvia. Bennett intentó interrumpir diciendo que podría haber editado los documentos más tarde, pero Zoe replicó, señalando los metadatos guardados automáticamente por el sistema. No mienten, se pueden verificar. Ivana comenzó a fruncir el ceño. La tensión era espesa como la niebla. Rebecca, silenciosa, parecía incómoda. Y fue entonces cuando la puerta se abrió nuevamente y entró la vicerrectora de Harvard, doctora Eleanor Wright. El silencio que siguió fue inmediato. La doctora Wright era una mujer negra de aspecto fuerte, vestida con discreta elegancia y con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Saludó cortésmente a los presentes y miró directamente a Zoe. Me gustaría observar la reunión si no hay objeciones. Nadie tuvo el coraje de competir. Zoe, por dentro, sentía que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. La presencia del vicerrector fue inesperada, pero pareció enviada en el momento justo. Wright se sentó tranquilamente y le pidió a Zoe que reanudara su explicación. La joven, con las manos sudorosas, volvió a mostrar la evidencia, ahora con más claridad, más convicción. Al final, Wright pidió ver los documentos presentados por la escuela. Los examinó con la precisión de un cirujano. En cuestión de minutos, señaló inconsistencias en las fechas y el formato. Esto es un montaje. Los metadatos han sido alterados y puedo afirmar con seguridad que hay pruebas claras de manipulación intencional. El rostro de Bennett se puso pálido. Rebecca bajó la mirada. Zoe, por primera vez ese día, sintió que su respiración volvía a su ritmo adecuado. El doctor Wright se puso de pie y, con una postura impecable, pidió hablar a solas con el director de la escuela, quien había llegado durante la confusión. A Zoe le pidieron que esperara afuera. Se sentó en un banco del pasillo, todavía temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Cada minuto parecía pasar muy lentamente. Marcus apareció a lo lejos, saludando discretamente, como diciendo, «Estamos contigo». La bibliotecaria Palmer también pasó por allí, y cuando la vio sentada allí, le dejó una pequeña botella de agua y una nota en su regazo. «Ya ganaste». Zoe apretó el papel con fuerza, conteniendo las lágrimas. En ese momento ya no se trataba solo de Harvard. Se trataba de demostrar que ella no era el estereotipo que intentaban pintar de ella. Se trataba de todos los años de esfuerzo, las noches de insomnio, los cafés servidos en silencio después de la escuela y las veces que tuvo que tragar saliva con calma para no ser etiquetada como problemática.
Esa lucha fue suya, pero también de muchas otras. Casi media hora después, llamaron a Zoe de nuevo a la oficina. La atmósfera había cambiado. La doctora Wright estaba de pie junto al director, con una carpeta en sus manos. Miró a Zoe con una mezcla de firmeza y orgullo. Zoe, no vine solo a conocerte. Vine a entregarte personalmente tu carta de recomendación aprobada y a invitarte a visitar el campus de Harvard como candidata a nuestro programa de liderazgo para jóvenes creadores de cambios. La habitación quedó en silencio. Zoe abrió mucho los ojos, incapaz de decir nada. El doctor Wright continuó. Además, abriremos una investigación formal sobre lo ocurrido. Ningún entorno educativo puede permitir la manipulación y el sesgo disfrazados de rigor. Bennett mantuvo su mirada en el suelo. Rebecca, pálida, parecía buscar una salida que no existía. El director le agradeció su visita y se disculpó formalmente con Zoe. Pero nada parecía más fuerte que lo que Zoe sentía en su interior. No era solo victoria, era liberación. De regreso al aula, Zoe caminó lentamente por los pasillos que tantas veces había cruzado sin ser vista. Cada paso se sentía más ligero, aunque el cuerpo todavía estaba alerta. Cuando entró en la habitación 204, todas las miradas se volvieron hacia ella. Pero esta vez no hubo risas, hubo silencio. Marcus hizo un espacio a su lado y Zoe se sentó con la cabeza en alto. El profesor Bennett no regresó. En su lugar, la coordinadora Ivana informó que había sido removido temporalmente mientras se realizaba la investigación. Rebecca, en un rincón de la habitación, no intercambió palabra con nadie durante el resto del día. Zoe no buscaba venganza, pero sintió que el peso de ser puesta a prueba siempre comenzaba finalmente a disolverse. No porque el sistema hubiera cambiado, todavía no, sino porque ella había resistido sin traicionar quién era, sin bajar la cabeza. Al salir, Zoe encontró a su madre esperándola en la puerta, todavía con su uniforme de hospital. Cuando vio a su hija, le dedicó una sonrisa cansada y emocionada. Zoe corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. Fue solo durante el camino a casa, dentro del ruidoso autobús, que Zoe contó todo. La madre escuchaba en silencio, agarrando fuertemente la mano de su hija, como lo hacía cuando era pequeña. Cuando Zoe terminó, su madre se secó los ojos y dijo: «Tu padre estaría rebosante de orgullo, y yo también». Esa noche no hubo celebración con globos ni fiesta, solo silencio. Una pizza fría siendo compartida en la cocina y el tablero de recortes de Harvard siendo reordenado, ahora con una carta oficial impresa en el centro. Zoe se fue a la cama temprano, agotada, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó en paz. Porque ya no era solo un sueño lejano, era real, y esto fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, Zoe llegó temprano a la escuela. Todavía estaba oscuro, pero ella quería estar allí antes que todos. Caminó hacia el pasillo principal, donde estaba el muro de honor de los estudiantes. Durante años pasó por allí sin permitirse imaginar su rostro entre aquellos cuadros. Ese muro era como un recordatorio silencioso de quién pertenecía y quién no. Pero esa mañana, al doblar la esquina, vio algo que le hizo llorar. Su foto recién pegada en el tablón de anuncios junto a una pequeña placa que decía: «Zoe Daniels, excelencia, coraje y transformación». El bibliotecario Palmer, que estaba cerca, sonrió. Era lo mínimo que podíamos hacer. Zoe tocó el marco con cuidado, como si todavía no lo creyera. El reconocimiento no borró lo sucedido, pero dio sentido a su lucha. Por primera vez, sintió que había cambiado algo más allá de su propia historia. A lo largo del día, los estudiantes que anteriormente la habían ignorado comenzaron a saludarla. Algunos incluso se disculparon por no hacer nada cuando fue atacada. Zoe
escuchó todo con una madurez inesperada para sus 16 años. Sabía que muchos solo reaccionaban ahora porque alguien poderoso había validado su habilidad. Pero ella también sabía que eso no la hacía menos merecedora. Cuando se encontró con Marcus en el entretiempo, levantó la mano cerrada para chocar los 5 y dijo: «Rompiste el ciclo». Ella sonrió. Aún queda mucho por romper. En el fondo, Zoe sentía que se había convertido en un espejo para otros estudiantes como ella. Tranquilos, invisibles, pero llenos de potencial. Su historia, una vez casi silenciada, ahora resuena en los pasillos de la escuela como un recordatorio de que el talento no tiene color y que el coraje, cuando está respaldado por la verdad, es una forma de resistencia. Esa misma semana, Zoe recibió una invitación formal para visitar el campus de Harvard con todos los gastos pagados, incluyendo alojamiento, comidas y actividades con otros estudiantes seleccionados. La noticia fue anunciada en la escuela durante la asamblea semanal, con todos los estudiantes reunidos en el auditorio. Cuando se llamó su nombre, hubo un breve silencio y luego aplausos. No era euforia, sino respeto. Zoe caminó hacia el escenario con pasos mesurados, evitando la mirada de Rebecca, que estaba en la tercera fila. Allí enfrente, al lado del director, recibió el certificado delante de todos. Mientras sostenía el micrófono, respiró hondo y simplemente dijo: «Gracias, que esta escuela nunca más dude de la fuerza de sus propios estudiantes». Fue suficiente, no hace falta decir más. El mensaje fue enviado a la escuela, a los profesores, a cada estudiante negro o periférico que alguna vez se sintió fuera de lugar dentro de esas paredes. El sábado, Zoe y su madre volaron a Massachusetts. La visita al campus fue como un sueño vívido. Caminó por los pasillos de piedra, asistió a clases abiertas, conversó con profesores y otros estudiantes seleccionados. Pero lo que más lo marcó fue el encuentro privado con el profesor Andrew Maxwell, reconocido físico y antiguo colega de su padre en Princeton. La recibió con una sonrisa emocionada y le mostró una vieja foto de los dos colegas en el laboratorio. «Tu padre habló de ti incluso antes de que nacieras. Dijo que cambiarías el mundo». Zoe no pudo contener las lágrimas. Ese momento reconectó su origen con su destino. El pasado de 1900. Su padre, borrado por la historia oficial, ahora ganó un nuevo capítulo, vivido por ella. De regreso al hotel, abrazada a su madre, Zoe miró por la ventanilla del taxi y comprendió. Aquel era el comienzo de algo que iba mucho más allá de ser aceptada en una universidad. Fue el comienzo de una misión. De camino a casa, la vida no se convirtió en un cuento de hadas. La escuela seguía teniendo sus defectos, Rebecca seguía desfilando por los pasillos y no todas las miradas se habían convertido en respeto. Pero algo dentro de Zoe había cambiado para siempre. Ya no se sentía una visitante en un mundo que no le pertenecía. Ahora sabía que llevaba una historia, una herencia y una fortaleza que nadie más podía invalidar. Empezó a ser buscada por estudiantes más jóvenes que querían ayuda, consejos y apoyo. Y ella se lo dio, sin filtro. Junto con Marcus creó un grupo de apoyo estudiantil para estudiantes subrepresentados, con reuniones y conferencias semanales. No solo quería ganar, quería asegurarme de que otros también pudieran hacerlo. Su nombre pasó de ser susurrado con sospecha a ser pronunciado con admiración. Zoe Daniels, 16 años, estudiante de escuela pública, negra, hija de una enfermera y un físico borrados por la injusticia, ahora un símbolo de resistencia y mérito real. Un lunes por la mañana, ya de vuelta a la rutina, Zoe recibió un mensaje en su celular. Era una foto suya pegada en la pared de una escuela en otro estado, acompañada del siguiente mensaje: «Lo logró. Nosotros también podemos». Eso la paralizó por un momento. Ya no se trataba solo de ella.
Su historia había traspasado los muros y llegado a lugares que nunca imaginó. Por primera vez, comprendió el verdadero alcance de resistir con dignidad. Llamó a su madre durante el descanso y se lo contó, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te has convertido en esperanza, hija», dijo la madre con la voz quebrada. Zoe colgó y respiró profundamente. Eso fue solo el comienzo. La lucha todavía existía. El sistema seguía siendo cruel, pero ahora ella tenía voz, espacio y más que nada conciencia de su valor. Y nadie más podría quitarme eso. En los meses siguientes, Zoe comenzó a escribir. No para defender, sino para registrar, inspirar y reconstruir. Escribió sobre el racismo académico, sobre la resiliencia, sobre los caminos silenciosos de la exclusión. Fue invitada a hablar en eventos, participar en grupos de discusión y con el tiempo se convirtió en un referente no solo en su escuela, sino en varias otras redes educativas. Y aún con toda esa visibilidad, mantuvo lo que era más suyo: la humildad, la escucha, el compromiso con la verdad. Ella nunca olvidó el dolor que sintió en esa sala de juntas, ni la fuerza que encontró dentro de sí misma para no dejar que ese dolor la definiera. Lo que querían utilizar como muro, lo convirtieron en un puente. Con tan solo 16 años, Zoe se estaba convirtiendo en el tipo de mujer que su padre siempre había soñado que sería, y, más aún, en el tipo de mujer que otras chicas ahora soñaban con convertirse. En septiembre, Zoe caminó por las puertas históricas de Harvard junto a su madre. Llevaba una blusa sencilla, pantalones vaqueros y el mismo collar viejo que su padre le había regalado cuando tenía 8 años. Levantó la vista, respiró profundamente y dio el primer paso hacia el campus que durante tanto tiempo había sido solo una imagen en la pared de su habitación. Y en ese momento ella no se sintió inferior, ni una impostora, ni una visitante. Ella pertenecía allí, porque no fue tu apellido, ni tu código postal, ni el color de tu piel lo que determinó tu lugar. Fue tu valentía. Y en ese momento, mientras caminaba entre los imponentes edificios históricos, Zoe Daniels comprendió. Su mayor logro no fue demostrar que era digna de Harvard, fue para demostrar que, incluso frente a los prejuicios, las dudas y los intentos de borrarla, los sueños de una joven negra, cuando se respaldan con la verdad, son lo suficientemente fuertes para cambiar historias, incluida la historia de los lugares a los que siempre le dijeron que no podía entrar.